Mávila, hemos recibido a dos personalidades que sin duda tienen algo que decirnos sobre el problema que nos importa más hoy, que es el de la seguridad ciudadana. Así es, por un lado está el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, con nosotros, pero también estamos acompañados por Eber Joel Campos. El doctor Joel Campos es abogado constitucionalista y docente de la Universidad Católica. Y es interesante porque ha venido, seguramente ustedes están escuchando la radio y dirán, pero bueno, que nos aterricen por qué esta ley es tan mala como se ha dicho, por qué ha provocado una reacción como la provocada, sendos comunicados, qué es lo que pasa en el fondo. ¿Es verdad que es una ley de pronto que debilita la lucha contra el crimen organizado como se sostiene? Esa es una pregunta que le plantearíamos primero, por supuesto, al abogado. Eber Campos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Magda. Gracias a los dos, al alcalde de Los Olivos también. Pero en principio, si hubiera que explicar con la mayor claridad, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que incorpora esta ley, que cambian lo que ya había y que usted diría benefician, ¿no?, a las organizaciones criminales? ¿O incentivan su formación? Yo pensaría que hay dos cuestiones que hay que definir de la forma más clara y contundente posible. Esta norma lo que hace es modificar la definición del concepto de organización criminal, que está establecida en el Código Penal y en la Ley del Crimen Organizado, e introduce unos elementos que actualmente no existen. Entre ellos, por ejemplo, que una organización criminal sea una conformación con una estructura compleja, con capacidad operativa, que tenga el propósito de tener el control del mercado de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio o un rendimiento económico. Si se da cuenta, estos elementos adolecen de una vaguedad, de una ambigüedad bastante amplias. ¿Qué significa una cadena de valor de un mercado de economía ilegal? Un juez, ¿cómo lo va a definir? ¿Qué convierte a una organización de estas características en una organización con una complejidad desarrollada, como dice la norma, o con una mayor capacidad operativa? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el estándar para establecerlo? Me parece que desde esa perspectiva, esta definición podría incluso contravenir una garantía que es fundamental en el derecho penal, que tiene además raigambre constitucional, la cual es la del principio de legalidad, en su dimensión de la tipicidad, es decir, la manera como está establecida la conducta ilícita a partir de esta norma no es clara, y eso puede abrir un resquicio precisamente para beneficiar a quienes puedan ser investigados y eventualmente procesados por esta. Acláreme algo, por favor, para entender mi punto de vista. Usted no es un comunista, no es un hombre de extrema izquierda. En lo absoluto. Pero, ¿por qué hemos escuchado acá al señor Montoya decir que es una ley defendida por los comunistas, los hombres de extrema izquierda? Me parece que usted es más bien lo contrario de eso, ¿no? Sí, claramente lo contrario. Yo lo que creo es que esta norma da cuenta más bien de un problema más complejo. Y creo que es importante advertirlo, mirar esto en perspectiva. Solo le pediría, antes de la intervención del alcalde, y porque el tiempo nos gana, le diría, ¿y por qué hay quienes dicen que incluso incentiva o que puede haber una relación directa entre la dación de esta norma y el aumento de las extorsiones? En corto. Hay un problema muy serio en la manera como la norma define el concepto de organización criminal. Un extorsionador, desde la perspectiva de lo que conocemos ahora mismo, no parece ser precisamente alguien que busque el control de una cadena de valor, de una economía o de un mercado ilegal. Es alguien que presiona a alguien a través de una práctica precisamente violenta para que le dé un estipendio. No sé hasta qué punto eso se ajusta con esa definición. Y luego hay un punto también muy importante que estamos olvidando, Mávila y Fernando, que tiene que ver con el tema de los allanamientos. Se ha hablado mucho sobre el tema del allanamiento, que tiene que estar presente el abogado, que si no es el abogado, el defensor. Nadie ha dicho una cosa que creo que es supremamente... La norma no dice solamente que tiene que estar presente el abogado. Dice, tiene que estar presente también el interesado. Si no está presente el interesado, Fernando y Mávila, entonces no se puede hacer el allanamiento. El interesado estará en su domicilio. Si el allanamiento es en sus oficinas, en sus almacenes... O si se ha dado a la fuga. O si se ha dado a la fuga. Sí. ¿Cómo sabe usted si el interesado está o no presente?
le va a tocar la puerta y le va a decir, señor interesado, ¿está presente? No, el señor interesado no está presente. Es absurda la manera como es que está definida la manera de entender el allanamiento en la norma, ¿no? Por lo tanto, ese extorsionador, volviendo al punto, al tema que además ha motivado este paro, el extorsionador no necesariamente encajaría en la figura de una organización criminal porque es uno que está presionando a otro. Sí entiendo porque la organización, el hecho de que estén estos delitos tipificados dentro o que puedan elevarse como organización criminal le ofrece a la Fiscalía una serie de ventajas para la investigación, levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto tributario, mayor tiempo para desarrollar las investigaciones. Por eso es que es importante que se pueda considerar a ciertos delitos como esto. Pero les pido a ambos, porque también queremos escuchar al alcalde. Mávila Huertas, tenemos a un jurista al cual hemos escuchado yo, que es el doctor Heber Joel Campos, y a un hombre del terreno, como es el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo. Viene además de una personalidad de esa misma zona que fue alcalde en varias oportunidades, de manera que conoce lo que pasa en Lima Norte, y una de las propuestas que él defiende es la prohibición de circulación de motos en la que hayan dos personas, motos lineales con dos personas. Explíquenos, por favor, ¿cómo piensa usted formular esta ley y cómo hacemos para que la población acepte una restricción a la libertad y al uso de un vehículo en el que se transportan muchas familias? Muy buenos días, Mávila, Fernando. Primero quiero decir lo siguiente, que la protesta ciudadana es un derecho constitucional que tiene toda persona y por lo tanto, si tenemos que modificar derogando la ley 32.108 del crimen organizado, hay que hacerla, si es que eso va a evitar un conflicto social en el país. Pero también hay que decir que también no podemos caer en el juego de algún grupo de la población, de un sector de la población ideologizado, que es minoritario, que quiere usar esta promulgación de esta ley que se ha dado hace 2 meses para generar inestabilidad política en el país, sabiendo que el tema de la inseguridad no ha sido por esta norma. Yo estoy hace un año atrás solicitando estados de emergencia en mi distrito. Vemos que esto se viene hace muchos años atrás por una inacción del Estado, de los gobiernos que han pasado. Y cuando yo digo a veces, y creo que con justa razón, no es solamente un problema del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene su responsabilidad, por supuesto, importante, porque no genera o no ha mostrado liderazgo y voluntad política, sobre todo de la Presidenta de la República, del Congreso también, porque no ha legislado en favor de la población, pero también hay un problema a nivel de fiscales y el Poder Judicial. Y me refiero a ese 99% de delitos que afectan directamente al ciudadano de pie, que está siendo extorsionado, que está siendo secuestrado, que está siendo asesinado y que está afectando sus derechos fundamentales. Y ahí hay un gran problema y es un tema que no lo estamos viendo solamente una parte del problema, el árbol, pero no el bosque. Allí está. La gente que salió el 26 de septiembre, al cual yo también me sumé a ese paro y lo acompañé hasta el Congreso de la República, estaba exigiendo que le solucionen ese tema de inseguridad ciudadana, que no le extorsionen, que no haga el gota a gota, que no lo maten por un celular. Y eso no se está viendo. Entonces necesitamos justamente también hacer y llamar la atención que, por ejemplo, la ley de terrorismo urbano se tiene que aprobar. Es más, en esa oportunidad salió la gente para exigir la aprobación de la ley de terrorismo urbano y ahora ya no se habla de eso, se habla de un archivamiento. Necesitamos un régimen especial para justamente darle la oportunidad al fiscal de un tiempo mayor de 2 semanas, sobre todo en delito de flagrancia, para poder justamente terminar una carpeta fiscal y solicitar la detención preliminar. Y no como ahora, que el 98% de ellos terminan nuevamente en la calle cometiendo más terror, terminando más zozobra. Respecto a las motos, hemos presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para, en situaciones de estado de emergencia, prohibir la circulación de las motos, porque es cierto que, y es la estadística objetiva, que del 100% de los homicidios que se han producido el año pasado, en el 90% de ellos han usado como vehículo para cometer sus atrocidades las motos. Y es más, y en estados de no emergencia lo hemos planteado que por lo menos circule la moto con una persona, habiendo excepciones a la norma. Si va un hombre y una mujer, podrían ir 2 personas. Si va un hombre y un menor de edad, podría ir 2 personas. Alcalde, pero si hay que afectar los derechos fundamentales para darle esperanza de seguridad y paz y tranquilidad al ciudadano de a pie, sobre todo del ciudadano de a pie, del cerro que está siendo violentado los derechos fundamentales, hay que hacerlo. Correcto. Ahora, permítanos
compartir con nuestros oyentes y televidentes alguna información publicada por el diario El Comercio hoy, cuya fuente es la Policía y la Asociación Automotriz del Perú. Es decir, la estadística está clara. En el 2023 se robaron 6 motos diarias en la capital en promedio. Número e incremento porcentual de las motocicletas robadas en Lima, más 48,6. El 2021 fue un año con mayor aumento porcentual en el robo de las motocicletas. Esto quiere decir que hay una relación, es un instrumento, en efecto, pero no sabemos si necesariamente empezar a impedir, por ejemplo, que circulen motos. Mañana vamos a tener que impedir que circulen, no sé, de pronto camionetas, porque también las camionetas son, en algún momento había un modelo de camioneta que era el más robado y utilizado para secuestrar. Entonces, ¿está por ahí necesariamente la solución por el impedimento de esto? Porque entiendo su preocupación y aquí están, ¿no? Para abril del 24 se habían reportado alrededor de 500 robos de motos. ¿A dónde van todas esas motos robadas? Y es verdad, las imágenes de las cámaras de seguridad no mienten. Una moto es un vehículo ligero, en una moto puede subir a la vereda, en una moto van 2, uno, ¿no? Finalmente baja uno y se sube corriendo, pasa el otro y ya está, se fugaron. Es un vehículo que en efecto facilita, pero no sabemos si necesariamente prohibir el uso de motos tiene que ver con solucionar el problema de fondo, porque nos quedaríamos en un parche más. Sí. Estamos hablando de, digamos, de incorporaciones a a una reforma integral del problema de seguridad ciudadana. Esto por ejemplo, operativos para detectar que moto ha sido robada, que moto no ha sido, ¿no? Exigir documentos a las personas que manejan una motocicleta. Por supuesto, por eso tiene que ir con, por ejemplo, nosotros tenemos en Los Olivos un programa que se llama Taxi Seguro, que permite justamente al ciudadano tomar una moto a través de un código QR, poder identificar al conductor, si tiene antecedentes o no, y a qué empresa. Mototaxi o motoriñal. Mototaxi, de tal forma que viaje de forma segura. Algo similar se puede establecer también en las motos. La idea es generar recetas diferentes que generen seguridad. Esta es parte de la solución. No te digo que con eso vamos a solucionar el tema de la inseguridad. Tiene que ir con otros cambios, con fortalecimiento de la Policía Nacional, con reforma del Código Penal, como hemos conversado, con reforma del régimen carcelario, porque muchas de las situaciones se dan desde las cárceles, con una reforma integral institucional del Estado, porque también hay gran problema allí de corrupción, es como cuando hablamos, de ineficiencia. Se utilizan pero tenemos que empezar por algún lado. No podemos, ya no más se usa celular o ya no más se usa WhatsApp, porque a través de WhatsApp es que se extorsiona, ¿no? Hay quienes dicen no hay fiscalización, por ejemplo, en los puntos de venta de motocicletas robadas. ¿Qué está pasando ahí? Se tiene que actuar en distintos aspectos, es decir, tiene que haber cambios estructurales, integrales, pero tenemos que ir avanzando. Tenemos que formalizar, tenemos que generar, digamos, mayor confianza en la formalización, una serie de acciones que generen justamente paz y tranquilidad. Justamente conversaba también con el constitucionalista que nos acompaña sobre el tema del terrorismo urbano y le pedía también su impresión, pero aquí la cosa está clara y la realidad dice que en el 99% de los delitos son los que afectan al ciudadano de a pie y ahí no estamos haciendo absolutamente nada y ahí tenemos que ampliar el periodo de investigación, allí tenemos que contratar, incorporar más fiscales, porque es cierto, hay un número reducido de fiscales para un radio de acción muy extenso, que 3 días es suficiente para completar una carpeta fiscal contundente. Es decir, toda una reforma integral que realmente genere una política, yo digo, política dura, porque si no hacemos una política dura, frontal contra el crimen organizado, vamos a seguir viviendo situaciones muy similares como lo que vive el Ecuador o como lo que vivió El Salvador en su momento. Es cierto que puede, digamos, generar escozor en algún sector de la población ideologizado. Por ejemplo, el tema de terrorismo urbano en base al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que no fue incorporado dentro de ese dictamen que iba a aprobar el Congreso, pero se desinformó, se dio una información errónea porque nunca fue incorporado y cuestionaron la protesta, digamos, lo que era la obstaculización, el bloqueo de carreteras. Pero eso ya está en el Código Penal. Eso ya está dentro de la ley. Hay cosas que hay responsabilidad de todos nosotros, y especialmente de ustedes como líderes de opinión del periodismo, no solamente informar, de comunicar y de educar a la población, de exigir derechos en el contexto real de las cosas. A una pausa, alcalde Castillo. Yo quisiera que use los 30 segundos que nos quedan para decir, en su distrito,
de Los Olivos, que es uno de los más prósperos de Lima Norte. ¿Cuál es la modalidad criminal más frecuente? La modalidad más frecuente, el 50% son hurtos, robos y raqueteo en moto lineal. Hurto, roto y raqueteo especialmente de celulares. Y por eso que yo he planteado ese proyecto de ley, porque es realmente nuestra realidad de inseguridad ciudadana en Los Olivos, ¿no? La restricción del uso de motos lineales. Muy bien, vamos a la pausa, Mavi. Y regresamos al tema de la moto, Mavi. Estábamos hablando de las motos, que en efecto son los vehículos que están pues prefiriendo los delincuentes para cometer crímenes. Lo vemos en las calles a través de lo que registran las cámaras de seguridad. Todos los días, además, escuchamos de alguien que se queja porque le robaron el celular con una moto o porque de pronto pasó la moto y disparó contra un vehículo, ¿no? También los sicarios. El tema de fondo es, ¿prohibimos las motos, doctor? Yo le preguntaría a usted. ¿O qué hacer con un mercado que además es informal? Y una fiscalización, las cifras demuestran, se está robando motos en una cantidad impresionante y guarda relación directa con el incremento de su uso para cometer crímenes. Yo lo que creo es que en realidad el problema que afrontamos es esencialmente más que normativo, de gestión. Hay una responsabilidad compartida entre las autoridades del gobierno. Seguramente el sistema de administración de justicia tiene también una responsabilidad relevante y sin duda el Congreso. Lo que nosotros advertimos es que hay un marco jurídico bastante estricto que sanciona este tipo de delitos y de prácticas con sanciones bastante severas, pero no estamos viendo resultados. Muchas extorsiones se realizan desde las cárceles que supuestamente están bajo el control del gobierno a través del INPE. El problema no parece ser, insisto, de marco legal. El problema parece ser de cómo estamos implementando y llevando a la práctica este tipo de normativas que no resuelven los problemas que todos los días los ciudadanos afrontamos. Señor alcalde, pasamos entonces al terreno concreto en el que usted actúa. ¿Qué beneficios ha traído a su distrito la declaratoria del estado de emergencia? Bueno, estamos a 2 semanas ya de haberse iniciado la declaratoria de emergencia y realmente los resultados son pobres. Hay que decirlo así, claro. Ha quedado hasta el momento un tema declarativo, nada más de un anuncio que generó mucha esperanza en la población de Los Olivos, pero que no ha ido acompañado de aterrizar políticas concretas, como por ejemplo la presencia de más policías, de más elementos de seguridad, de las Fuerzas Armadas en las zonas más calientes de Los Olivos. Yo no pido para que estén pues en el frente de la municipalidad. Yo pido para 4 zonas que están bien claras establecidas con mayor tasa de delitos. ¿Cuáles? Por si que no es Cerro Pacífico, Chavarría, que es Confraternidad Santa Rosa, La Mauta, Chillón. Ahí necesito hacer control territorial, control de identidad por parte de la policía y de apoyo, de contención, las Fuerzas Armadas. Y estoy seguro con esa medida, miren, a veces me dicen, y yo siempre les digo, las comparaciones a veces son odiosas, pero son necesarias. En El Salvador, y una vez ya lo hemos comentado, solamente ese primera fase, que fue control territorial, resultó en una reducción muy importante de los delitos cometidos por las pandillas. Es lo mismo que estamos pidiendo en estado de emergencia, por lo menos, pero también hay que entender que tiene que ir acompañado de una legislación adicional, porque justamente también hay temor o hay cierta reticencia de parte de la policía y de los militares de actuar con rigor, que es lo que estamos exigiendo, porque la norma no los protege, porque al final si matan a un delincuente terminan en la cárcel. Sí, y eso tampoco es dable. Pero, a ver, control territorial no supone necesariamente que haya un vigilante en cada esquina o cada 2 metros. Control territorial supone, por ejemplo, pedir documentos, intervenir, fiscalizar, es decir, pasa y de pronto aleatoriamente se empieza a pedir documentos en regla de los señores que manejan motos, de los señores que manejan vehículos también, o de pronto a partir de cierta hora, ¿por qué no?, en alguna esquina a los transeúntes. Así es. Así es. O sea, eso es control territorial. Control territorial es el copamiento con agentes de seguridad para hacer control de identidad. Pero yo no voy a hacer control de identidad de todo el país porque no tenemos los efectivos suficientes. Hay que hacerlos según previa, digamos, inteligencia en las zonas más calientes, que yo solicito en 4 zonas, que será pues el 20% o el 15% del territorio de Los Olivos. No necesito en todas partes porque en las demás partes hay menos tasa delictiva. Entonces, eso implica
un previo análisis. Eso implica inteligencia que tiene que ir acompañado con el fortalecimiento de la Policía Nacional, pero también con normativa en apoyo para que ellos cumplan con rigor su función. Doctor Campos. Si me permite un matiz nada más en lo que señalaba el alcalde Castillo, yo comparto su preocupación y su indignación, creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero yo agregaría un matiz, yo creo que no es un asunto de poner en cuestión derechos versus seguridad. Me parece que esa es una dicotomía bastante engañosa, ¿no? Y que puede llevar a un entendimiento que no es correcto de la problemática que afrontamos. En realidad, la problemática que afrontamos no tiene que ver con garantizar derechos de determinado grupo o sector. Tiene que ver con que hemos tenido una pobre respuesta operativa frente a este tipo de situaciones. O sea, el estado de emergencia no es que se haya declarado ayer por primera vez para combatir la delincuencia. O sea, venimos en este plan desde hace bastante tiempo y los resultados han sido siempre los mismos. Pobres, como ¿Cómo esperaríamos que haciendo lo mismo las cosas vayan a cambiar? Y eso no pasa, insisto, por decir los derechos, ¿no? Nos están impidiendo. No es un tema de derechos, es un tema de capacidad. Alcalde Castillo, díganos algo respecto a la evolución de la extorsión en las últimas 2 semanas, porque alcanzamos un pico con los asesinatos que hubo en la vía de evitamiento, ¿no? ¿Qué sabe usted sobre la extorsión a los comerciantes, a los bodegueros y a los transportistas de su distrito? Bueno, en Los Olivos puedo decir que no hay delincuencia, hay crimen organizado, por supuesto que sí, pero todavía no llega a esos niveles tan exorbitantes como lo hay en los distritos aledaños a Los Olivos, como en Comas, Caraballo, en Puente Piedra. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia Los Olivos de sus vecinos? Es un distrito mucho más consolidado, en el otro lado, en las más zonas territoriales hay tráfico de terrenos, son zonas en expansión urbana, entonces es más difícil el control por parte del Estado. Además, también por las acciones que estamos haciendo. Es decir, nosotros somos el distrito que ha presentado 8 proyectos de ley para mejorar la estrategia de seguridad ciudadana. Hemos incrementado el número del personal de serenazgo, hemos comprado 30 camionetas, y eso es importante de mencionarlo, que son las mejores y al mejor precio del mercado, no solamente de Lima Norte, sino de todo el país. Es decir, habla también de buena gestión pública, del manejo de los recursos públicos de todos los vecinos de Los Olivos. También recibieron patrulleros. Y además hemos hecho la gestión vía convenio con la Municipalidad de Lima de la incorporación de 100 motos. Es decir, estamos haciendo nuestro trabajo desde el gobierno local, pero entendemos que el tema de la violencia que vive el país y Lima Norte es mucho más compleja, que ya ha sobrepasado otras funciones y que necesitamos el apoyo del gobierno central, pero sin liderazgo, voluntad política, nuestras máximas autoridades y del Estado en general, de aquellos que tienen, digamos, orden o tienen poder a nivel nacional, no vamos a tener solución en el tema de la inseguridad en favor del ciudadano de pie. Muchas gracias por su presencia, alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, y doctor Heber Joel Campos, constitucionalista y profesor de la Universidad Católica. Muy buenos días a ambos. Muchas gracias. Y hasta espero próxima vez que tengamos mejores noticias.